Todo empezó con un viaje, un recorrido largo de mochilero por Sudamérica. Yo solo, mi mochila y una cámara vieja. Buscaba historias, paisajes, encuentros, pero nunca esperé terminar cruzando la frontera norte de México en plena noche, con el alma hecha jirones. Había partido desde Buenos Aires, crucé Chile, Perú, Ecuador. En Colombia conocí a Nina, una española que llevaba meses en ruta. Nos hicimos inseparables por un tramo. Ella fue quien me habló de los pueblos fantasmas del desierto de Sonora. Decía que ahí vivían cosas que no eran del todo humanas. Me reí, le seguí el juego, hasta que en un hostal de Medellín me mostró las fotos. Eran viejas, borrosas, con fecha de los años 90, tomadas en un pueblo llamado El Gato, al sur de Chihuahua. En ellas se veían figuras deformes, cuerpos peludos, ojos como carbones encendidos en la oscuridad. Juró que las había encontrado en una caja enterrada tras la casa de su tía, quien desapareció en ese mismo pueblo en 1994. Nina quería ir. Me pidió que la acompañara. Yo acepté, sin pensar demasiado. Fue mi error. Cruzamos juntos hasta México. Llegamos a Hermosillo y de allí tomamos un autobús desvencijado que se internaba hacia el norte, hacia los límites de lo habitable. En el camino, la gente se bajaba antes de llegar a nuestro destino. Los conductores evitaban mencionar El Gato. Decían que no figuraba ya en los mapas. «Hay algo que ustedes no entienden», nos dijo un anciano al ver que no nos bajábamos. «Ese pueblo ya no existe, y si existe, no es para los vivos». El bus nos dejó en un camino polvoriento. A partir de ahí, caminamos. Solo había silencio, calor seco y la sensación de que alguien nos miraba desde los cerros. Entramos al pueblo cuando el sol empezaba a caer. Casas de adobe abandonadas, una iglesia desmoronada y una escuela cubierta de maleza. Todo parecía detenido en el tiempo, como si un día todos hubieran huido o algo los hubiera hecho desaparecer. Pero no estaba del todo vacío. Había huellas frescas en el polvo, muy grandes para ser humanas. Y en una de las casas encontramos ropa rota, con manchas secas, negruzcas. Nina se puso tensa. Me confesó que desde que cruzamos la frontera sentía que algo nos seguía. Esa noche decidimos acampar dentro de la iglesia. Encendimos una fogata, cenamos en silencio. La madera vieja crujía. Afuera el viento aullaba, o eso creía al principio. Pero el sonido era demasiado profundo, gutural. No era el viento. Salí con la linterna en mano. Barrí el terreno con la luz temblorosa. Nada. Silencio. Hasta que vi los ojos. 2 puntos rojos, clavados entre la maleza. Y una figura, alta, encorvada, cubierta de algo que parecía pelo sucio, brillando por la humedad. No alcancé a gritar. La criatura desapareció en un parpadeo.
Volví corriendo. Nina ya estaba de pie, temblando. Dijo que lo había visto también y que no era la primera vez, porque en Perú, una noche en las montañas, algo similar los había rodeado. A ella y a otros 2 chicos que desaparecieron días después. Si te está gustando este contenido, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Pensé en irnos al amanecer, pero no hubo amanecer para nosotros. La noche aún no había terminado. Y lo peor, apenas comenzaba. No dormimos, apenas si respirábamos. La fogata se había apagado hacía horas y el frío del desierto se colaba por cada rendija del adobe. Afuera, los sonidos no cesaban. Pisadas, ramas rotas y ese aullido, más grave, más cercano. Yo sostenía el cuchillo de cocina que llevábamos como si pudiera protegernos. Nina apenas hablaba. Miraba fijo hacia la puerta de la iglesia, como si esperara que algo entrara en cualquier momento. Y entró, no por la puerta, por el techo. Una sombra cayó sobre nosotros con un golpe seco, haciendo que el polvo se levantara como niebla. Yo grité. Nina gritó. Pero lo que vimos no era un animal. Era un hombre, o lo que quedaba de uno, desnudo, su piel cubierta de manchas oscuras, heridas viejas y ese vello espeso que le crecía en parches. Tenía la boca desencajada, los dientes como colmillos. Caminaba encorvado, pero sus movimientos eran veloces, instintivos. Nos miró y por un segundo juro que hubo algo humano en esos ojos. «Ayúdame», balbuceó con la voz rota, como si hablar le doliera. Pero entonces cayó al suelo, se retorció como si lo quemaran por dentro y empezó a cambiar. No era una transformación repentina, no como en las películas. Era lenta, agónica, como si cada hueso se rompiera y se reacomodara al mismo tiempo. Salimos corriendo antes de ver el final. Corrimos sin mirar atrás, hacia los límites del pueblo, hacia la maleza y el polvo. El sol aún no salía. La luna era una uña pálida que apenas iluminaba el sendero. Lo escuchamos detrás. Esa cosa ya no pedía ayuda. Gruñía, rasgaba la tierra. Y no estaba sola. Desde las casas abandonadas, desde los cerros, más figuras emergían. Hombres deformes, mujeres también. Algunos con ropas viejas pegadas al cuerpo, otros totalmente cubiertos de pelo, arrastrando los pies o caminando en 4 patas. No era un ataque, era una cacería. Nos escondimos en lo que parecía un viejo granero. La puerta apenas aguantó. Nina lloraba en silencio. Yo pensaba en la foto que ella me había mostrado en Medellín. Uno de esos seres tenía los mismos ojos que el niño que aparecía a su lado. «Son los del pueblo», murmuró Nina con la voz seca. No desaparecieron. Se quedaron así. Al parecer, en los años 90, un grupo de hombres pasó por allí.
cazadores, traficantes. No quedó claro, pero trajeron algo con ellos. Algo que no era de este mundo, una maldición. Decían que los huesos de una criatura extraña fueron encontrados en la sierra, que uno de los hombres intentó venderlos. Pero esa misma noche, bajo luna llena, se convirtió. Y luego, otros también. Desde entonces, el pueblo quedó aislado. No lo borraron del mapa. El mapa lo borró a él. Pasamos el resto de la noche escuchando pasos, respiraciones, gruñidos. Alguien olfateó la puerta. Alguien susurró mi nombre. Pero no lo conocían. Nina me confesó algo más. Ella sabía que todo esto podía pasar, que su tía no desapareció, sino que se convirtió, que las fotos eran parte de un diario que había quemado, que había venido para encontrarla y dejar algo. A veces, para detener una maldición, hay que traerla de vuelta al origen, dijo. Me miró con ojos vacíos y entendí. No había venido conmigo, me había traído. Amaneció sin que lo notáramos. La luz se filtró entre las rendijas del granero, suave, tímida, como si también tuviera miedo de entrar. Nos habíamos quedado dormidos, exhaustos, entre el polvo y el miedo. Pero lo más extraño fue el silencio. Ni un solo aullido, ni un paso. El pueblo entero parecía muerto otra vez. Salimos con cautela. La maleza seguía allí, pero los rastros habían desaparecido. Solo quedaban marcas profundas en la tierra, garras que habían arrancado pedazos del suelo. Caminamos sin rumbo, buscando el camino de vuelta, aunque sabíamos que el autobús no pasaría por ahí otra vez. Nina caminaba delante de mí, cabizbaja, como si cargara una cruz invisible. Yo no dejaba de pensar en lo que había dicho, que me había traído. No lo entendía del todo, pero algo en sus ojos lo confirmaba. Ella sabía más, mucho más. Llegamos al borde del pueblo. Había una cruz clavada en el suelo, con una camisa vieja colgando, y a su lado una caja metálica medio enterrada. Nina la desenterró sin dudar. La abrió. Dentro había recortes de periódicos, fotografías aún más antiguas y un cuaderno pequeño, cubierto de manchas y notas hechas a mano. Lo hojeó rápidamente, hasta dar con una página en particular. Me la mostró. Una foto, en blanco y negro, una familia de campesinos frente a una casa, y en el margen inferior un nombre, Familia Alcázar, El Gato, junio de 1974. El hombre en la foto era igual a mí. Me quedé sin aliento. No podía ser, pero lo era. Mismo rostro, misma cicatriz en la ceja. Era como verme a mí, 40 años atrás. Eres uno de ellos, dijo Nina en voz baja. Eres parte de esto. No supe qué responder. El mundo se tambaleó.
Ella me explicó entonces todo. La criatura original, el primer infectado, nunca murió. Se escondió entre los suyos, criando, reproduciéndose, infectando de manera sutil, como una semilla plantada en la sangre. Muchos descendientes jamás mutaban. Vivían sus vidas sin saber, pero cuando volvían al lugar, despertaban. Tú naciste lejos, dijo, pero algo en ti sigue conectado a este lugar, a esta tierra maldita. Empezaron los calambres en mis piernas. El sudor frío me cubrió la espalda y entonces lo sentí, ese ardor bajo la piel, como fuego corriendo por mis venas, como si mi cuerpo ya no fuera del todo mío. Caí de rodillas. Vi mis uñas alargarse, mis dedos agarrotarse. Nina se arrodilló frente a mí. No parecía sorprendida. «Lo siento», susurró, «pero tenía que traerte. Si no te enfrentabas a esto, se habría extendido». Quise odiarla, quise gritarle, pero no podía. Estaba cambiando. Mi visión se volvió turbia. Los sonidos se amplificaron. Podía oír cada insecto, cada rama doblándose en la distancia. El corazón me latía como un tambor dentro del cráneo. Nina se apartó lentamente, dejando la caja en el suelo. Y entonces lo supe. No era la primera vez que cambiaba, solo que antes no lo recordaba, porque algo o alguien se había asegurado de mantenerme lejos del norte, de mantenerme humano. Pero el viaje lo había roto todo, y yo ya no era quien creía ser. Mi cuerpo ardía como si se quemara desde dentro. La piel se me tensaba, los músculos crujían y mis pensamientos se deshacían como papel mojado. Ya no era un dolor físico, era como si otra conciencia despertara y quisiera devorarme desde adentro. Nina se mantuvo a distancia, observando, no con miedo, con resignación. Cada línea en tu sangre lleva a este sitio, dijo. No eres la única criatura que ha regresado. Entonces lo entendí. Ella también cambiaba. No como yo, no tan rápido, pero lo hacía. En sus ojos vi el mismo brillo, la misma oscuridad que me consumía, pero ella lo controlaba, porque había nacido en el gato, porque su madre fue una de las primeras, y ella había venido a cerrar el ciclo. Se agachó frente a mí, colocó la caja de metal entre nosotros y sacó algo más. Una pequeña esfera de hueso tallado, con símbolos antiguos grabados. Olía a sangre seca y ceniza. «Esto es lo que desató todo», susurró, «y esto es lo único que puede detenerlo». La sostuvo entre sus manos, como si quemara. «Si te la tragas, si mueres aquí con ella adentro, la raíz se pudrirá. Las criaturas no nacerán más. El hambre se irá». Tragué saliva. Ella me miró con compasión, pero sin ternura. «Tú ya no eres tú, nunca lo fuiste», y me tendió la esfera.
Por un instante, una chispa de cordura volvió. Recordé mi nombre, a mi madre, mi infancia en una ciudad muy lejana. Recordé que amaba la música, que no quería morir, pero la otra parte dentro de mí rugía. Quería huir, quería cazar, quería multiplicarse. Extendí la mano, toqué la esfera, y en ese momento un disparo quebró el aire. Nina cayó hacia atrás, la frente perforada. Detrás de ella, una figura emergió del polvo. Un hombre viejo, delgado, con una escopeta oxidada en las manos. Me apuntaba con los ojos entrecerrados, como si supiera exactamente lo que estaba viendo. No todos los alcázar deben morir, dijo. Algunos pueden elegir. Me lanzó un cuchillo envuelto en tela. Si aún queda algo de humano en ti, entiérrala. La esfera, el pueblo, la maldición. Cavé con las manos, con los dientes, si hacía falta. Enterré la esfera en el mismo lugar donde la habían encontrado años atrás. Y luego corrí. No recuerdo cómo salí de El Gato, ni cuánto tiempo pasó. Solo sé que desperté días después en un hospital rural, deshidratado, con los pies en carne viva. Me dijeron que un anciano me había dejado en la puerta. No volví a ver a Nina, ni al viejo, pero desde entonces, en cada luna llena, siento algo moverse bajo mi piel. Y en mis sueños, una voz me llama desde el norte, como si el desierto aún recordara mi nombre. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.